¿Qué onda, raza? Bienvenidos a este nuevo proyecto, este nuevo podcast que es Doble Frecuencia. Y me presento primero por acá, mi buen amigo Pedro y Antonio, al Tuki Show. Les vamos a estar hablando en este podcast de diferentes temas, diferentes opciones que podemos tener, tal vez leyendas urbanas, mitos, muchas cosas que hay, muchos temas, Pedro. Así es, crímenes sin resolver, teorías. Y yo me presento, mi nombre es Pedro Guillén, me gustan las redes sociales, los medios de comunicación y me gusta todo este mundo de lo paranormal, crímenes sin resolver, asesinatos, entre muchísimas otras cosas que yo sé que también a mi buen amigo Antonio también probablemente anda girando en torno a todo esto. ¿O no, Antonio? Claro que sí. Hay muchísimas leyendas y como vamos a iniciar con temas así un poco sobre lo paranormal, pues traemos una leyenda que en este caso grabamos el podcast en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Acá pasó una tragedia el 31 de mayo de 1996 que realmente marcó la historia de Mazatlán. Así es, marcó la historia de Mazatlán. Hay una historia, pues de alguna u otra forma, con mucha incertidumbre, tristeza. Hay algunos también testimonios que han marcado muchísimo, pero yo también te solicito a ti que si tú conoces alguna leyenda, alguna historia que quieres que en este podcast pues también la demos a conocer, solamente tienes que enviárnosla por las redes sociales. Aquí les van a estar apareciendo donde puedes mandar esa historia y en el próximo podcast probablemente la vas a estar viendo en vivo y en directo. Así es, a través de todas las redes sociales de ahí de Doble Frecuencia, por supuesto, o bien se las pueden mandar al buen Pedro Guillén, o a mí, su servidor, Antonio Zazueta, cualquier historia que tengan, que quieran que desglosemos el tema por ahí de algunas brujas o algo, temas mucho. ¿no? Y más que ya viene octubre, Antonio, entonces ya se siente como que esa vibra y más esta historia, ¿no? Lo que se vivió en Mazatlán, si bien lo dices, el 31 de marzo de 1996. 31 de mayo de 1996. Entonces, ¿pero qué te parece si comenzamos? Ya casi estamos a 30 años, 34 personas fallecieron, perdieron la vida en este trágico accidente y que por supuesto nosotros nos dimos a la tarea de investigar un poco de todo lo que ha sucedido después de que sucedió esto. Así es, pues ¿qué te parece si comenzamos a darle lectura a esta historia tan terrorífica en algunos aspectos? Sí, primero los ponemos en contexto sobre el suceso, posteriormente les platicamos las leyendas, mitos y todo lo que sucedió. Así es, bueno, le vamos a dar un poquito de lectura. Vean nomás, Mazatlán, 31 de mayo de 1996, una noche que comenzó como cualquier otra, estudiantes regresando de clases, trabajadores cansados, madres con sus hijos en brazos, un camión urbano lleno hasta el tope se lanza a cruzar las vías del tren en la avenida Santa Rosa. Un instante de imprudencia y la ciudad entera quedó marcada para siempre. Prácticamente aquí se fusionaron distintos factores, ¿no? Así es, la muchos negligencia factores. del chofer, también ahí, porque en la vía realmente como que nunca estaba una pluma, pero el camionero quiso ganarle al tren. Obviamente, todavía hasta la fecha hay personas que quieren ganarle al tren. Después de este accidente surgieron más, pero creo que es algo que no se debe hacer, más cuando eres un chofer de autobús, de camión, que traes bajo tu responsabilidad a tantas personas. Por ahí la cifra varía, algunos mencionan que venían de 42 a 48 personas arriba del camión y como dato, el chofer no perdió la vida. 34 personas desafortunadamente pues sí perdieron la vida en este trágico accidente que fue muy aparatoso. Prácticamente el ruido se escuchó en todo Mazatlán. En ese entonces, ya casi 30 años, pues Mazatlán no era tan grande como en la actualidad, ¿no? Sí, pues estaba un poco más pequeño. Y imagínense tú, pues de alguna u otra forma ya visualizándote en tu casa, porque si bien pues ya venían muchísimos trabajadores, estudiantes cansados, ya prácticamente su día ya había finalizado y quién iba a pensar que pues en cuestión de segundo pues su vida iba pues a cambiar, porque si bien hubo muchísimos muertos, pero también hubo algunos sobrevivientes. Sí, algunas personas lograron sobrevivir a este trágico accidente. Exactamente, fue muy trágico ya que el impacto fue brutal. El ferrocarril arrastró el camión más de 150 metros, dejando tras sí un escenario de horror indescriptible.
34 vidas apagadas en cuestión de segundos, decenas de familias sumidas en el dolor y una herida que todavía hoy sangra en la memoria de Mazatlán. Ve nomás, más de 150 metros arrastró el tren al camión. Sí, pues aproximadamente el tren venía dentro de 50, 70 kilómetros. Hay un relato por ahí del que venía el chofer del tren que dice que realmente que vio el camión que se subió, pero él estaba como a unos 35 metros y alcanzó a meter el freno de emergencia, pero no logró frenar, ¿no? Le pegó en la parte derecha del camión, que imagínense un camión que sentadas personas pueden venir como 32, ¿no? Sí, como 32 más los que venían parados. Todos los demás las personas que venían arriba del camión pues venían parados. El impacto se lo dio en el lado derecho del camión, pues prácticamente que las personas que venían en ese lado donde impactó el tren, yo creo que fallecieron, de inmediato, Sí, ¿no? de inmediato, fue el golpe fuertísimo. De hecho, se dice que, pues imagínense, el camión lo arrastró 150 metros. Hay personas, me ha tocado relatos de personas conocidas, cercanas, que dicen que, por ejemplo, a un barber me estaba platicando que a su papá lo tomaron como voluntario y literal que levantaban un brazo, una pierna, por ahí una señora que iba embarazada, no sé, algo bien horroroso. Que en la cancha Germán Ever fue donde, una cancha muy famosa de aquí de Mazatlán, fue donde llevaban los cuerpos, donde tenían que ir las personas, los familiares, a reconocerlos. Imagínense qué trágico ver prácticamente a tu familiar y qué impresión pedazos, para los familiares. Imagínate ver a tu hijo, a tu nieta, a tu nieto o a tu hija simplemente en un estado así ya, pues... Y todo por una imprudencia del chofer del autobús, del camión, no sé cómo ustedes lo conozcan, porque dicen que llevaba la música a todo volumen. Se rumoraba otras cosas también, se rumoraba, ¿no?, que también pues venía un poco tomado, con algunas sustancias nocivas, y de verdad no hizo caso a los gritos, porque hubo mucha gente, de hecho, que gritaba que se detuviera, a lo cual pues la adrenalina probablemente, y pues varios factores, no se sabe realmente qué es lo que lo llevó a cruzarle. Tren, ¿no? Porque realmente, pues imagínense, esperas el tren 15, 20 minutos, hasta media hora, y los camioneros, por ganar la vuelta, porque si no se les acerca el otro y les gana la vuelta, se quiso apurar, pero pues en este caso traes a tantas personas inocentes a tu cargo, o sea, no te puedes arriesgar a hacer esto. Niñas que iban saliendo prácticamente de la escuela se subieron al camión sin saber que iba a ser su último día. Imagínate, qué fuerte. Pues hay muchísimos datos, muchísimas interrogantes, probablemente, pero pues esta es la historia del trenazo de 1996, una tragedia que no fue un accidente, sino la suma de negligencias, omisiones y un instante de arrogancia frente al destino. Pues ve nomás, negligencia, no negligencia, pues probablemente lo vamos a averiguar en varios testimonios que vamos estando dándoles a conocer. De hecho, hay unos testimonios un poco paranormales por ahí, mientras que otros, pues de viva voz, hay personas que todavía siguen yendo al lugar sí, de a hecho, venerar. Un monumento ahí con los nombres de todas las personas. Ustedes ahí en el cruce del Jabalíes, en la Santa Rosa, pueden ir y pues se pueden dar cuenta de todos los nombres. Por ahí hay una historia de una niña que no alcanzó a llegar a sus 15 años, tenía 14 años. Mira, ve nomás. Otra historia Qué entre lamentable. la gente que comenta de un señor que alcanzó a sobrevivir a este accidente que dice que vio a una señora con su hija y creo que la señora falleció y él tuvo que sacar a la niña por una ventana. O sea, unas historias muy trágicas. Después de esto, pues empezaron a surgir muchas cosas muchas paranormales. leyendas, desde que han visto de las personas fallecidas, que las ven ahí en el cruce, hasta perros negros con ojos rojos. Muchas leyendas que han surgido después de este trágico. Muy trágico accidente. Vean nomás, los cuerpos se mezclaron con fierros retorcidos, vidrios, mochilas, zapatos, la vida convertida en fragmentos en cuestión de segundos. La escena era apocalíptica. La cancha Germán Evers, lugar de encuentros deportivos, se transformó en morgue improvisada. Padres recorriendo filas de cadáveres para reconocer a sus hijos, madres deshechas, abrazando cuerpos inertes, bomberos, policías y vecinos llorando mientras rescataban pedazos de sueños. Precisamente lo que comentábamos, ¿no? Que de repente, imagínense el impacto de un brazo,
una pierna más y si es un niño, o sea, por eso dice ahí murieron muchos sueños porque muchos estudiantes pues hasta ahí llegaron. Hasta llegaron muchas vidas truncadas prácticamente. Imagínate cuántas metas, cuántos sueños no se deshicieron en cuestión pues de segundos. Y de verdad que a raíz de esto empezaron a surgir bastantes cosas paranormales, Se dice Antonio, que el chofer estuvo como 3 años en la cárcel. 3 nada más, años. ¿no? Y se tuvo que ir de aquí de Mazatlán. Pero pues las historias comenzaron a partir de esto. De hecho, ese mismo día mencionan que vieron a un perro negro grandote, de ojos rojos. Precisamente este accidente sucedió yo creo como entre las 7 y 8 de la noche, porque es a la hora que pues los estudiantes salen de su escuela. Sí, ¿no? aproximadamente sí, surgió, ya estaba como oscureciendo, porque si bien pues ya iban cansados todos los pasajeros que iban ahí. De hecho, no sé si te han contado la historia del taxista que hace una muchacha llamada Brenda. Y hay varias historias diferentes. Varias historias. De acá del taxista. Una de las que me han platicado a mí mucho es de una chica que al pasar el topecito, prácticamente pues donde fue el trenazo, hay una chica que siempre le hace la parada a los taxistas. Hace algunos años se rumoraba más esa historia y ahorita casi no se ha escuchado tanto recientemente, pero dicen que esta chica paraba el taxi y literal pues le daba el domicilio, se iban, pum, 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 llegaba hasta su casa y no traía dinero para pagar. Bueno, pues no traigo dinero. Ah, caray. Y ya le dice al taxista, espera un poquito, ahorita voy a sacar dinero y ahorita te pago. Va. Y que se metía la muchacha y el taxista la esperaba, ¿no? A ver a qué hora salía, a ver qué tal. Y después de un rato esperando, el taxista pues se daba cuenta que pues nunca salió. Le tocaba la puerta y en ocasiones me ha tocado que dicen que salía la mamá, en ocasiones que salía el papá. Ahí la historia varía un poco. Ya saben, si ustedes tienen alguna historia que sepan de acuerdo acá lo que pasó en el trenazo, probablemente le hacemos una segunda parte. Pero bueno, llegaba la chica, se bajaba el taxista, tocaba la puerta, salía la mamá y le decía, señora, acaba de entrar una muchacha, yo la traje, ya tengo rato esperándola, no salió. Y le pregunta a la señora, ¿dónde la subió? No, pues ahí en el Jabalíes, en la vía del tren. Y que de repente veía una foto y le decía, señora, mire, es ella. Y que la señora empezaba a llorar, se le empezaban a salir las lágrimas, pum, 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 pum. Y pues le decía, es que ella murió. ¿Cómo? No, pues en el trenazo. Y ya pues el señor el taxista se le venía un color, se le iba pues imagínate el susto. Y bien asustados, al final pues terminaban por no cobrar y la señora, no, sí, tenga. Y hay otras historias donde se cuenta que a una de estas chicas le tuvieron que hacer una banquita también ahí. Sí, también una banquita. Se enfatiza mucho en esta historia, ¿no? Hay muchas pues versiones como tal. Uno cuenta que le tocó a un taxista llamado José que recogió a esta muchacha y una vez cuando se iba acercando a la vía del tren, empezaba la muchacha a agitarse, como a sollozar un poquito, y una vez que pasaban la vía, ella pegaba un grito desgarrador. Probablemente se visualizaba ese día del accidente y una vez que llegaba le decía, oye, ¿sabes que no tengo dinero? Déjame pues entrar a mi casa, pedirle a mi mamá. Duraba muchísimo el taxista pues con esa incertidumbre, oye, pues no me ha pagado como todo, ¿no? Él está haciendo su trabajo, se bajaba y ¿cuál era la sorpresa? De que pues esta muchacha evidentemente pues ya no estaba en este plano, ya había trascendido y de verdad que es una muy impresión que se llevaban porque de hecho hasta recibían llamada los taxistas, fíjate. Sí, la de llamaba, esta misma ¿no? muchacha. Fíjate que también escuché esa historia yo, que regularmente se subía como en la UAS, en la por UAS. ahí en la Jaramillo. Y cuando pasaba por las vías del tren gritaba ya, ¡ah! Y ya después, no, todo bien, y ya la llevaban a su casa, precisamente así como lo describes. Imagínate qué impresión que te suceda algo así. Y luego lo del perro negro también, que se enfatiza. Ese perro que anda por las vías. Lo relacionan mucho como con la muerte. Una gente dice que es la muerte, que ya andaba ahí la muerte rondando, que ya, como bien dicen, no hay cosas que ya están predestinadas a suceder. O sea, sí van a pasar. Y según que este perro se sigue apareciendo, así a personas indigentes que andan por ahí que de repente los corretean y le preguntan, oye, ¿qué viene corriendo? No, porque viene un perro acá grandote, negro, con ojos rojos, y no hay nada, pues. Ve nomás, en esa vía, ¿verdad? Donde pasó el accidente. En la vía. Qué fuerte. Oyen gritos en la noche. De hecho, ya ahorita ya muchas personas viven alrededor de la vía. En ese entonces pues no había tantas personas que vivieran ahí cerca, estaban un poquito más retiradas.
pero ahorita sí, mucha gente escucha gritos de la nada, que más cuando viene el tren. O sea, pita el tren, ya siempre que va a pasar por ahí, ya pita el tren y hay gente que escucha gritos. Mira nomás, qué lamentable. También hay una historia de un señor que iba ahí en el camión y él enfatiza mucho que pues cuando estuvo a punto ya de chocar, de impactarse lo que viene siendo el tren, él se desmayó y evidentemente despertó en la cancha Germán Everest, pero dice que entró como en un estado como de cuando se te sube el muerto, que se te paraliza prácticamente todo, y dice que la sorpresa de él fue que estaba tapado prácticamente con una manta blanca y no tenía su pierna. Él dice que quería gritar, pero que no podía, probablemente de la impresión tan fea, y que empezó a mover el dedo. Una vez que él empieza a mover el dedo, dicen, oye, pues está vivo. Lo vieron. Se lo llevan al hospital y él enfatiza que para él fue mucha impresión ver muchos cuerpos. Imagínate despertar, estar rodeado de extremidades, pies, cabezas, partes del cuerpo que desangrándose ahí mismo, el olor también, porque dicen que era un olor muy característico, que de hecho duró días ahí donde está el tren, y de verdad que qué lamentable situación. Imagínate estar así en una situación así. Uy, ni Yo creo que pensarlo. le pasó eso también a consecuencia de tanta sangre que debió haber perdido, ¿no? Yo siento que sí. Pero pues bueno, gracias a Dios, él, bueno, entre todo lo malo obviamente, ¿no? Pero él logró sobrevivir y pues contó esta historia y sí, lamentable todo lo que sucedió, pero por ahí tenemos algunas historias que la gente nos ha compartido, ¿no? Hay algunas historias de personas que nos han compartido, así que vamos a empezar a leerlas. De verdad, hay de todas las edades, es impresionante, de 18 años, de 19. Por ejemplo, está esta madre de familia que viajaba con su hijo Oscar Mauricio, de 19 años, y su hija Elidiet, de 14 años. Ella enfatiza que ya iban a la casa de descansar. Ahí se me mataron mis dos hijos mayores. Yo lo único que escuchaba era la grita de la misma gente. Le gritaban al chofer que venía el tren, pero él hizo caso omiso. María Estela es una de las apenas 8 sobrevivientes a 26 años de la tragedia. Denuncia la falta de vigilancia, señalización y que nada ha cambiado verdaderamente para evitar que algo similar vuelva a suceder. No más que fuerte. La verdad que sí, o sea, escuchas las historias y te quedas impactado, ¿no? Ahorita estaba recordando también una historia que me habían contado, precisamente de un joven, creo que no sé si le iba a proponer, estaba en esos días para proponerle matrimonio a la muchacha, no sé qué rollo, y también es parecida a la historia a lo de un taxista, por eso te digo que hay diferentes versiones. Muchas versiones, muchas. Donde este chico, pues igual, se sube al taxi, ya le da la dirección, llama a tal lugar, y al bajarse le entrega un anillo. Mira, es que no traigo dinero en efectivo, pero ahorita si no salgo, ahí me toca. Que vengo con mi pareja, algo así. O sea, ¿le daba el dinero en efectivo? No, un anillo. Un anillo, ok. Esa historia también fue mencionada. Y ya pues el taxista literal se bajaba y entregaba el anillo. Y pues que resulta que era el anillo que, según el joven, le iba a entregar a la chica. Ah, caray, imagínate cómo te quedarías. Quedó con eso probablemente. Imagínate. Qué sí, fuerte. Pues, aquí como que las personas que mueren, bueno, no sé ustedes qué piensen al respecto, pero yo creo que cuando es una muerte así tan impactante, se quedan como en un bucle, ¿no? Sí, quedan en un bucle, sí, porque ya probablemente no saben que ya no están en este plano, ¿no? Ellos ya trascendieron y evidentemente pues queda inconclusa su vida. El alma se queda atrapada. Atrapada. ¿no? Como que no me tenía que ir todavía, me faltaba hacer muchas cosas. Y es cuando suceden este tipo de apariciones que yo siento que son más energías sí, que se quedan al momento de algo que pasa tan choqueante. Se queda atrapada el alma ahí y pues yo creo que no sabe a dónde irse. Por eso mucha gente opta por llevarles veladoras, porque pues la veladora se supone que es la luz, donde ya pues puedes trascender, ¿no? Sí, trascender, evidentemente, no abandonarlos, ¿no? Porque pues uno nunca sabe si ellos ya no están en este plano, porque no hemos visto cosas paranormales que suceden desde sombras, espectros que se hacen visibles, huellas en algunos objetos, y de verdad que una de las tantas cosas que ha llamado... De hecho, Pedro, tú comentabas que tienes ahí como que algo así, algo sensorial, algo ¿no? Sensorial más que nada. En ocasiones a mí me ha tocado mucho como que percibir la vibra en algunos lugares. En algunos lugares. Sí me ha tocado ver cosas paranormales, ya más de pequeño y evidentemente ahorita ya no me pasa, pero sí me tocó ver cosas paranormales y no solamente a mí, también a mi hermana. Entonces a veces nos tocaba verlo a los dos y ahí sí nos cuestionábamos de que
es real, lo vistes, y evidentemente pues sí callamos los dos que habíamos visto lo mismo y ya lo confirmábamos que evidentemente sí hubo una presencia de algún ser, vaya, pues de otro mundo probablemente, o algún espectro que andaba vagando por ahí. Pero uno de los testimonios que más ha llamado, no sé si te recuerdas, el de los tripulantes de los ferrocarriles. La historia que La ellos historia, comentaron, lo ¿no? que ellos dieron al Ministerio Público. Ellos declararon que aplicaron todas las medidas de seguridad necesarias para evitar el impacto para una máquina de 180 toneladas y 3 vagones más del mismo peso a una velocidad de entre 50 y 70 kilómetros por hora en un tramo de menos de 35 metros. Fue una tarea imposible detener pues al tren. De verdad que detener un tren no es tarea sencilla sin saber pues todos los vagones que trae todo la el carga. peso, todos los vagones, precisamente lo que comentábamos anteriormente, que ya él quiso detenerse como a 35 metros, imagínate, No, para pararlo, es a veces no para ni imposible. un carro. Es imposible. De hecho, dice, cuando íbamos aproximadamente a 100 metros del crucero, me di cuenta que un camión de pasajeros de los denominados Colosio, blanco con verde, venía de poniente a oriente, pero pensé que se iba a detener ya que el tren tiene derecho de paso. Exacto, o sea, ahí prácticamente la perdió el camión. Sí, y luego, o sea, desde que el tren viene, el camión ya viene pitando, pues, el tren, perdón, ya viene pitando. Advirtiendo. O sea, ya desde que lo escuchas, mejor detente, ¿no? Es mejor perder algunos minutos de tu vida que tu vida en sí. Exacto. El que lo relató fue Elías Flores Peña, maquinista del convoy conocido como Tren Bala. Dice, pero el camión comenzó a subir la cuesta, nunca se detuvo y ya estando a 35 metros aproximadamente apliqué el freno de emergencia, pero no respondió por el peso de la máquina y de los vagones. Me impacté con el frente del tren en el centro del lado derecho del autobús y como el tren no lograba pararse, arrastró el autobús aproximadamente 300 metros hacia el norte por la vía principal hasta que se detuvo. Menos más, qué lamentable situación. Lo primero para los pasajeros del Colosio fue el golpe, luego los gritos, la pérdida de la conciencia y la muerte. Pues de verdad que qué lamentable, porque si bien él enfatiza, no se podía detener el tren. Ahí lo que tenía que haber hecho el camión era, pues si bien, perder unos cuantos minutitos y no hubiera pasado esta desgracia que marcó a Mazatlán. Sí, pues no costaba nada, ¿no? Precisamente también lo que hablábamos de, se hizo tan famosas las leyendas, los mitos que surgieron aquí en Mazatlán a través del trenazo que vino hasta Carlos Trejo. Ya ves que en un tiempo Carlos Trejo, el cazafantasmas, andaba por acá haciendo sus investigaciones, traía aparatos especiales que medían la energía, la vibra, todo ese rollo. Y por ahí tuvo algunas cosas turbias que le salieron por ahí. En ese, pues, si bien era extranormal, si mal no recuerdo. Extranormal. Sí, ¿verdad? Exacto. Extranormal. Estaría bien, Pedro, ir un día a ver qué es lo que logras sentir tú, ¿no? Sí, oye, estaría muy bien, ¿eh? Probablemente, si hacemos una segunda parte de este podcast, estaría bien ir allá y sentir la vibra para saber la experiencia, porque si bien se enfatiza que sí queda una vibra muy, pero muy pesada. Muy pesada, muy densa. Pues estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno. Yo estoy puesto, no sé tú. ¿Sí estás puesto? Oye, eso. A lo mejor y se te reactiva otra vez ese poder sensorial que tienes, ¿eh? Imagínate un 31 de octubre. Estaría bien, ¿eh? Luna llena. Pero, bueno, ya ves que pues, dices tú el 31 de octubre precisamente por Halloween, y que todo es ese rollo. el día predilecto. Pero digo yo, ¿no habrá más energía el día que sucedió el accidente? Por ejemplo, ahora que bueno, ya el próximo año son 40 años desde que sucedió el trenazo aquí en Mazatlán. Imagínate ir ese mero día, el 31 de mayo de 1996 fue, ahora ir 31 de mayo del 2026. Uy, estaría algo interesante, Antonio. 40 años ya estaríamos cerrando prácticamente varias, pues, décadas. Ya, 4 décadas ya. Ya. Tenemos más historias que la gente ha compartido precisamente en publicaciones, pues ya hace 39 años. 39 ¿no? años. 29 años, perdón, andamos mal. 29 años, vamos para 30 años desde que surgió la tragedia. Y hay historias, por ejemplo, un señor platica por acá, bueno, una chica dice, estaba mi papá en ese camión, nos platicaba que se le desbarató el alma
Iba una niña con su mamá, llevaban bolsas de la ley, la niña estaba platicando que iban a vender pozole, la señora falleció y mi papá sacó a la niña por una ventana del camión. Menos más, que lamentable Imagínate situación. cuántas historias se quedaron a medias. Imagínate, ¿tú crees que todas esas almas no se quedaron ahí como en pena? Imagínate la señora Sí, que iba pues, platicando con su hija, vamos con a llegar, planes y ahorita vamos todo. a hacer pozole bien contenta porque vamos a vender. A lo mejor ya hasta tenían vendido varias órdenes y pasa este accidente, o sea, nunca llegó. Por suerte aquí dice, pues, la chica que, Patricia se llama, la chica que cuenta esa historia, que su papá alcanzó a sacar a la niña. Eso es muy importante porque, y qué milagro también, Antonio, que la niña también sobrevivió, porque un impacto así fue muy, pero muy complicado, pues tener a varios sobrevivientes, entre ellos destacan 8 aproximadamente, entonces... Sí, prácticamente las personas que lograron sobrevivir son las que venían hasta en la parte de atrás y en la parte de adelante, pero los que venían en el medio, ahí le terminó dando el tren. impacto. Sí, Qué fuerte. fue grave. Por ahí Bueno. tenemos más historias, ¿no, Pedro? Sí, varias historias. Dice, recuerdo que no vi nada, por lo que me dejé ir a cruzar las vías y no recuerdo que alguien me haya dicho, pero de repente sentí un despegón de mi lado, es decir, un golpe, y ya no recuerdo nada de lo que pasó después. Pues evidentemente era el señor que manejaba el tren. Aquí tenemos también lo que pasó con el que manejaba el autobús, porque también es muy importante enfatizar. Ramírez de Los Ángeles fue procesado y condenado a purgar 4 años y 6 meses de prisión, de los cuales solo cubrió la mitad por presentar buena conducta en el Centro de Readaptación Social, del que denunció hostigamiento continuo. A 20 años de los hechos está libre, lo último que recuerdo. Esa nota dice a 20 años porque ya es un poco viejita, evidentemente ahorita ya han pasado bastantes años, pero pues no deja de ese testimonio causar muchísimo ruido, ya que pues se habla también del que conducía el autobús, que evidentemente ya ahorita en la actualidad está libre, pero pues qué pesar en su memoria, ¿verdad? El saber que pudo haber evitado esa tragedia o esa desgracia y probablemente por la adrenalina, la música o muchos factores externos, pues no fue así. Oye, imagínate vivir con la conciencia Imagínate, de que tú qué provocaste pesado. todo eso y realmente pues él lo provocó, ¿no? Sí, pues sí. Se pudo haber evitado Porque el tren la si llevaba él se detenía. de ganar prácticamente y es imposible detener un tren. Por ahí me pasa por la mente, imagínate, a este señor no se le aparecerán personas. O los gritos, ¿no? Quedaría traumado, O Antonio, escuchará. escuchar gritos, párate, detente, porque evidentemente la gente le gritaba y él hizo caso omiso. Imagínense qué, ¿cómo te podría decir? De que escuchó, Coraje, escuchó. rabia, de que escuchó, escuchaba. Él no, de plano no quiso detenerse. Qué fuerte, qué lamentable. Ay, caray, pues sí, se nos eriza la piel, de hecho, ¿eh? Sí, la verdad Nomás que de sí. escuchar Así que, estos relatos. pues, si ustedes tienen alguna historia, alguna leyenda, algún mito que haya surgido posterior al accidente del trenazo aquí en Mazatlán, háganoslo llegar, mándenlos por redes sociales, ya sea aquí a Doble Frecuencia, o bien a Pedro o a mí, y en un próximo podcast se los vamos a estar compartiendo. Muchas historias probablemente que la gente debe de tener, que probablemente les gustaría compartir, ¿no? Así es, Antonio. De verdad que hay muchísimas historias. El trenazo fue el hecho más dramático y lamentable que se ha presentado en Mazatlán porque son cosas que suceden y nunca las esperas, menos de esa magnitud. Así es, mi mamá, por ejemplo, ella se encontraba en Villa Galaxia, que es una colonia muy conocida aquí en Mazatlán, y ella enfatiza que estaba en la casa de una tía cuando de repente empieza a escuchar muchísimas ambulancias, sirenas de los bomberos y pues evidentemente se preguntaban qué había pasado y todas iban a un solo lugar. Era en esta colonia Jabalíes donde había pasado el accidente, pero si bien jamás había pasado, pues, o sea, había presenciado aquí en Mazatlán un accidente de esa magnitud y de verdad dice mi mamá que tan solo escuchar cómo se erizaba la piel por todos estos carros, camiones que pasaban con aquella prisa por llegar y pues salvar a unas cuantas personas. Así es. Uy, de verdad que De hecho, ya ahorita es pasas por lamentable. ahí y están unos topes que te tienes que parar o te paras. Sí, ya porque como si que no, ahí pusieron un quedas poquito de con todo el seguridad. carro. Y está la pluma también, obviamente, ¿no? Cuando pasa el tren, pero de todas maneras yo siento que hace falta algo más,
para que realmente pues no vuelva a suceder un accidente, porque me ha tocado a mí todavía ver motos, bicicletas, gente caminando que queda un espacio y por ahí se quieren ir. Sí, sí, por ahí se quieren cruzar y quieren ganarle al tren, entonces hay que Y después ser... quieren culpar al tren. Exacto, después, no, el tren tuvo la culpa, no, pero ay, no hay que tener mucha conciencia sobre ese tipo de cosas. Y así como enfatizan varios testimonios, también hay testimonios paranormales. También se enfatizaba mucho de muchos gritos, muchos lamentos a altas horas de la madrugada. De hecho, una historia ahí que contaban era de que unos indigentes, el señor pues probablemente no estaba tan mal de sus, ¿cómo podemos enfatizar? Facultades mentales. De sus facultades mentales, y a varios vecinitos de ahí les contaba que no lo dejaban dormir, que en ocasiones él sentía que lo agarraban, que le escondían las cosas, gritos, lamentos, y evidentemente el perro ese negro que tú enfatizas que lo merodeaba. Entonces fue algo que ha transformado mucho la perspectiva de la comunidad de ahí, porque se han dicho que ya no salen a altas horas de la madrugada por temor de que algo se les aparezca o escuchar algo. Es algo que los ha aterrorizado ya por muchísimo tiempo, y de verdad que lamentable, porque pues en cuestión de segundos esa colonia pues les cambió la vida 360 grados. Sí, la verdad que sí. Una historia que también suena mucho es la de Brenda. Creo que por ahí nos mandaron la historia de Brenda, ¿no? Brenda, Sí, una chica que estudiaba preparatoria. En la preparatoria, en la UAS, de hecho. En la UAS, vivía en Jabalíes, y es una de las historias más sonadas también. Más sonadas. Brenda nuestro... era la muchacha que se aparecía mucho pues en las vías del tren pidiendo raite o pidiendo a los taxistas que la llevaran a su casa, pero la madre de Brenda, Amalia Sañudo, continúa que ella pues continuó con el dolor por la pérdida de justicia tras perder a su hija. El chofer apenas pasó un año en prisión y que su hija no contaba con seguro alguno. Recuerda que la trasladaron al hospital, pero no sobrevivió. Ella pues denuncia a las autoridades, ignoran el dolor y que porque no hay protocolos ni seguros que protejan a los pasajeros mientras los cruces peligrosos siguen en la ciudad. Exactamente, si mal no recuerdo, la madre de Brenda, evidentemente cuando cada año se cumple un año en el trenazo, se juntan varias familias y llevan flores pues a todos los fallecidos, y es una de las señoras que de alguna u otra forma siempre da entrevistas, y de verdad que la pobre señora se quebra, y quién no con pues con tan grande pérdida que tuvo, y volver a pues de alguna otra forma esa herida abrirla, pues como pues que sí, es imagínate muy la lamentable. señora esperando a su hija, ¿no? Y nunca llegó. Por eso es aquí donde hablamos que probablemente hay almas que se quedan atrapadas en este plano, y pues qué difícil, pero... Muy difícil. También hay otro por aquí que dice, bueno, es una madre irreductible, María Lourdes, cada año lleva flores frente al obelisco que honra a su hija de 14 años fallecida esa noche. Se lamenta de que las autoridades ya no participan, que el memorial está en el abandono y que el cambio de nombre de la avenida aún no es oficial. Su voz representa la memoria activa que se niega a ser borrada incluso cuando el Estado descuida la tragedia. Exacto, mucha gente pues van todavía a honrar, ¿no?, a las fallecidas, y de verdad que pues qué lamentable situación, y no solamente eso, sino cómo le cambió la vida a todas ese tipo de personas, porque perdieron hijas, nietos, nietas, Sí, hermanos, cuando hermanas. fueron los 20 años, ahí sí se hizo mucho revuelo. Yo me imagino que el próximo año también, porque son los 30 años y es cuando retoman estos temas. Pero imagínate, pero ¿tú te animarías a ir caminando en la noche por ahí? Mira, yo siento que no, porque yo soy mucho de vibras, ¿no? Muchos de vibras, y evidentemente pues no podemos borrar lo que pasó ahí. Hay muchas energías, mucho sufrimiento, porque cada año es como volverlo a revivir como tal. Entonces yo siento que no pasaría. ¿Tú irías por ahí, a esa vía? Yo creo que sí, ¿Sí? fuera una experiencia única, y yo creo que estuviera bueno. He pasado de repente en la noche, o sea, pues en auto, ¿no? Pero imagínate caminar, yo me refiero a caminar por la vía, tal vez en un 31 de mayo, por más o menos aproximadamente esa hora de las 7 de la noche en adelante, pero caminar por la vía
tranquilamente a ver qué se escucha. ¿Qué Preguntarle sientes? a las personas que viven ahí, cerquita, si han visto o escuchado algo. Pues probablemente yo creo que se han escuchado porque pues no es fácil de borrar todo eso, si bien dicen que también el olor característico El olor. quedó por varias semanas, imagínate, qué fuerte, ¿no? Sí, de hecho se menciona que todavía lo Que huelen todavía algunas personas, ¿eh? sí pasa, de vez en cuando hay un olorcito medio raro, muy característico de ahí. Pero, ¿a ti qué te diera miedo, Pedro? ¿Que se te apareciera alguien o que, imagínate, que te intentara, ¿cómo se le dice? Posicionar, Poseer, vas a ver. poseer. Pues yo digo que más que nada poseer, ¿no? Porque evidentemente nosotros somos energía, entonces también nosotros absorbemos energía de varios lugares, de personas. Entonces yo creo que sí, poseer es mucho más complicado porque mira, se te aparece alguien y como sea, pues el susto se te baja, ¿no? Pero ya poseer, tener algo dentro de ti, de verdad que Algún yo alma que siento se haya no quedado ahí estaría atrapada, que muy no padre. pudo darle algún mensaje a un ser querido y que te use a ti como instrumento, imagínate. Imagínate, de que prende una vela, que sí ha pasado, Antonio. Yo he conocido a personas que sueñan. Después de eso puede Después ser, de o sea, eso. que vayas, estés tan cercano a esas vibras y que después a eso comiences a tener sueños y que digas, dale este mensaje a tal persona, imagínate, o sea, puede ser que sí tengas como una conexión al momento de visitar un lugar así, ¿no? Puede ser que sí, ¿eh? De hecho, sí hay muchas historias, ¿no? Y cuántas personas probablemente no les pasa, porque si bien también otra historia se enfatizaba que había una muchacha que también ahí falleció y se contaba que no podía descansar. Su hermana empezó a relatar ahí, nos hizo llegar ese mensaje, que su hermana nunca podía trascender pues de este plano porque no le daban como que pues ese despido como él se lo merecía. Dice que ella tuvo que llevar por varias semanas veladoras, rezarle hasta que pues evidentemente trascendió, porque enfatiza que en ocasiones en su casa se le aparecía, ¿no? Movía como cositas ahí medio turbias, cositas raras, hasta que pues evidentemente trascendió. Y muchas almas yo creo que quedaron así. Sí, y aquí también tiene que ver mucho los familiares, ¿no? La conexión que de repente ya te dice, ya no llores, ya déjalo descansar. Creo que ahí también tú, a través de esa energía, no dejas que ellos se vayan en paz porque probablemente ellos, no sé cómo funcione ya esa dimensión, ¿no? Pero a lo mejor ellos sienten tu dolor y antes de irse no quieren dejarte como que con la culpa de decir, porque me ha pasado a mí, he escuchado muchísimas historias donde personas que mueren o les pasa un accidente así trágico, los familiares comienzan a soñarlos y les dicen, ya no te sientas culpable, no fue tu culpa, déjame ir en paz, necesito descansar. Ha sucedido muchas historias. Ha sucedido, y más que los cuerpos quedaron fragmentados prácticamente. O sea, literal, no se recuperó el 100% de cada cuerpo. O sea, algunos sí quedan un poco más completos, otros no. Imagínate qué lamentable situación, ¿no? Ni para pensarlo. O sea, hubo muchísimo. De hecho, dicen que hubo señoras que al ir a la cancha Germán Evers, nada más hay gente que reconoció a sus familiares por la pierna, por el brazo, que por un tatuaje que tenía, que por algún accesorio, porque recordemos, hablo de accesorios, que la gente se enfatiza que le robaron todas las pertenencias, Antonio. Aparte de eso se rumora también, se dice que, por ejemplo, hubo saqueadores, saqueadores que vieron el accidente y pues en lugar de ayudar y eso, primero fueron y que no, pues sabes qué, pues un anillo, que la cadena, el teléfono. Imagínense, en lugar de ayudar, ¿no? Como muchas personas voluntariados sí lo hicieron, empezaron a reunir cosas y bueno, partes del cuerpo. Partes. Lamentable, entonces, pero pues a raíz de esto, todas las leyendas que surgen, ¿no? Todas las leyendas que surgen. Y yo voy a hacer aquí énfasis porque cuando uno se lleva objetos, yo he escuchado mucho de alguna persona, ¿no? Evidentemente, ese ser no descansa y se han presentado muchas cosas que dicen, oye, me traje un anillo, una cadena, y que sienten la presencia del dueño de esa cadena o ese anillo. Y ellos saquearon todo, dicen, desde anillos, cadenas, esclavas. Entonces, cuando llegan las personas a reconocer los cuerpos, oye, esta es mi hija, pues no sabía ni
ni por qué. Entonces algunos que sí les queda una que otra cosita y lo reconocieron, pero pues la Muy mayoría curioso que quedaron en las cosas irreconocibles. así se atrapa la energía de las personas, ¿eh? Sí, es lo que te digo. Porque cuántas cosas no han sucedido a través de que una muñeca y la muñeca se mueve y esto, pero la muñeca pues no puede como que agarrar vida propia, porque sí, tal vez porque sea una entidad demoníaca tal vez, o puede ser alguna persona que se quedó atrapada y no sabe También. de qué manera comunicarse y se comunica a través de los objetos, ya sea que te mueven algo, o alguna muñeca camina, o no sé, tantas historias y videos que hemos visto también ahí en redes sociales. Si ustedes tienen videos, historias, háganoslas llegar y pues aquí se la vamos a estar presentando y la vamos a debatir, ¿no? A ver qué opinamos al respecto. Obviamente hay muchas cosas que están truqueadas. Ah, no, sí, sí, como todo, ¿no? Pero evidentemente lo que sí pasó eso con las alhajas y todas estas cosas de valor que tenían las personas fallecidas, evidentemente yo siento que sí iba a haber algo energético ahí entre las personas que se lo llevaron. Probablemente ya hasta algunas ya no existen, ¿no? De tantos años. Pero de verdad que eso no se hace porque nunca sabes qué energía te llevas a tu casa y contaminas tu casa. Y hasta tú mismo, si te llegas a poner eso que no, pues no quito de un ladito que lo hayan utilizado, que la pulserita, que el anillo. Uy. No, eso no se hace. Pero bueno, si ustedes les gustan las historias de acá de terror, leyendas y demás, compártanlo y aquí la vamos a debatir. Y también, por supuesto, si quieren ver alguna segunda parte del trenazo, más adelante se los podemos hacer ahora que ya vienen, bueno, casi 30 años, estamos a unos meses para que ya sea 30 años desde que sucedió este accidente, y traer algunos invitados. Si conocen a alguien que estuvo cercano a una persona, un familiar que vivió este accidente, pues estaría genial que nos pudieran contactar para que nos platicara su historia, ¿no? Y se diera a conocer, o a alguna persona que le haya pasado algo paranormal al momento de ir por ahí, por las vías del tren, que nos la platique, que nos la cuente, porque la verdad que sí nos interesa saber su opinión, sus historias son muy importantes para nosotros. Así es, hay muchas historias, y no solamente de aquí de Mazatlán, ¿no? También hay muchas historias de varios lados de la República Mexicana. Evidentemente esta historia es algo muy icónica de aquí de Mazatlán, el trenazo de 1996, así que si ustedes tienen alguna historia, algún relato que les haya pasado, pues envíenlo aquí al podcast de Doble Frecuencia y con gusto vamos a estar leyéndolas, interpretándolas y hasta cierto punto dando pues nuestro punto de vista, ¿no? Porque uno en el mundo del paranormal nunca se acaba, Antonio, Sí. siempre sale algo más y más y más y más y hay mucha tela de dónde cortar. Suceden tantas cosas, tantas posesiones, ¿no? Que Muchas cosas y pues, ¿qué les puedo aquí en decir? Mazatlán hay muchas historias, también está por ahí la historia de la Casa Edison. La Casa Edison también. Hay otra también aquí, se enfatiza mucho que en la Gran Plaza pasan cosas turbias. Una vez que todos los locales cierran, han visto Niñas muchísimas que se aparecen, niñas, sombras niños. ahí. Niños, niñas. Algo bien turbio que mencionan que cuando ves a un niño, o puede ser un angelito, O puede ser un demonio. puede ser un demonio. Eso sí está muy interesante, ¿no? Muy interesante. También hay Pero varias bueno, historias. ¿tenemos alguna otra historia por ahí para cerrar? A ver, vamos a cerrar con otra historia. Esta historia, como tú lo enfatizas ahorita, era la de la niña que casi iba a cumplir 15 años. Menciona María de Lourdes Castellón Uribe que su hija no pudo llegar a sus 15 años, ya que las cruces que a veces resaltan en la oscuridad por las veladoras son la advertencia de la precaución que debiera guardarse en el paso sobre las vías del ferrocarril. Realmente ella enfatiza que el paso acelerado de los automóviles y camiones de pasajeros parece ignorar que hace ya 10 años en este lugar decenas de personas murieron, y si bien pues ya son relatos un poquito, pues como ella enfatiza, ¿no? Hasta hablando ya de 10 años, y que todo siguió como pues normal evidentemente, y pues así es la vida lamentablemente, ¿no? Sigue, pero pues ahí quedó prácticamente esa mancha, quedó manchado de ese trágico pues accidente. No, y toda la familia, ¿no? Imagínate, la familia de esas personas deben de tener alguna historia, probablemente algún familiar la debió de haber soñado, más si la niña quería sus 15 años. Sí. Triste, lamentable. Pero bueno, yo creo que por Pues, este primer episodio vamos a dejarlo hasta ahí, ya saben, y como les volvemos a repetir, háganos llegar sus historias, todo lo que ustedes quieran
que nosotros debatemos por acá, algo que probablemente la gente no sabe y que sucedió o tal vez sucede todavía, ¿no? Oye, todavía, exactamente, mándenos todas las historias, relatos o cualquier cosa que ustedes quieren que hablamos en este podcast y pues nosotros con gusto vamos a estárselo pues compartiendo. Claro que sí, pues somos Pedro y Antonio, ya saben, doble frecuencia. Y quedamos hasta aquí con un podcast, el primero, se viene el más y se vienen invitados. Y obviamente va a haber muchos más temas, por ahí hay un tema muy interesante de los ovnis, una nave que se aproxima a la Tierra. Una nave también, varias historias. En noviembre que se supone va a llevar aquí a la Tierra y que es una nave hostil. Uy. Vamos a ver qué tal, qué opinan ustedes. Ya saben, hagan sus comentarios y pues cerramos. ¿Cerramos? Con todo, ya saben, este fue el primer capítulo en el podcast Doble Frecuencia. Estamos, pero. Eso, Antonio. Un gusto, suscríbanse al canal y compartan. Dejan ese like y comenten. Doble Frecuencia. Sí. Deja que mueva aquí.